En las montañas cercanas a Caracas vivió un hombre que convirtió la muerte en un problema técnico. No fue un brujo. No fue un personaje inventado por la superstición. Fue un médico real. Y según la historia que aún respira entre neblinas, caminos viejos y ruinas olvidadas, encontró una forma de conservar cuerpos sin permitirle a la descomposición terminar su trabajo. Lo llamaron científico. Lo llamaron excéntrico. Algunos lo llamaron monstruo. Pero en Galipán, durante mucho tiempo, bastó decir un solo nombre para que la montaña se sintiera más fría. Doctor Noche. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. Venezuela guarda historias extrañas que no siempre caben entre la historia y la leyenda. Algunas viven en archivos, otras en la memoria de los pueblos, y otras sobreviven en ese lugar incómodo donde lo documentado y lo imposible parecen tocarse por un instante. La historia del Dr. Gottfried Notch pertenece exactamente a ese borde. Porque no hablamos solo de un médico alemán que vivió en el país durante el siglo XIX. Hablamos de un hombre al que se le atribuyó una fórmula capaz de embalsamar cuerpos sin necesidad de abrirlos. Una técnica tan extraña para su tiempo que terminó rodeada de rumores, temor y fascinación. Gottfried Noche fue un médico alemán que llegó a Venezuela en el siglo XIX. Se estableció en una época marcada por guerras, enfermedades, precariedad médica y una relación mucho más cercana con la muerte de la que hoy estamos acostumbrados a aceptar. Era un hombre de ciencia, formado, respetado en ciertos círculos. Pero como ocurre con algunas figuras históricas, alrededor de su nombre comenzó a crecer una segunda biografía. No la del médico, sino la del hombre que parecía haber aprendido a negociar con la descomposición. Para entender por qué esta historia impactó tanto, hay que mirar el contexto. La Venezuela del siglo XIX no tenía los recursos médicos modernos. La muerte estaba mucho más presente en la vida diaria. Las epidemias, los conflictos armados y las limitaciones científicas hacían que perder cuerpos, enterrarlos rápido o verlos deteriorarse fuera parte dura de la realidad. En ese mundo, un médico que afirmaba poder preservar cadáveres de manera extraordinaria no parecía solo innovador. Parecía alguien cruzando un límite. Uno de esos límites que la ciencia puede tocar, pero que la sensibilidad humana nunca termina de aceptar del todo. La leyenda central alrededor de Noche nace aquí. Se decía que había desarrollado una fórmula capaz de conservar cuerpos por medio de una inyección. Sin extracción de órganos. Sin grandes intervenciones visibles. Solo una sustancia y el tiempo detenido en la carne. La idea era tan poderosa que sobrevivió más que cualquier receta escrita. Porque una vez que una sociedad escucha que alguien ha logrado frenar la descomposición, ya no escucha solo un dato científico. Escucha una transgresión. Escucha la posibilidad de que la muerte haya dejado de ser definitiva en uno de sus gestos más inevitables. Con el tiempo, el nombre de Noche quedó vinculado a Galipán en las montañas del Ávila. Allí, entre caminos empinados, vegetación densa, neblina y silencio, se levantó la hacienda que después sería parte inseparable de su mito. No es difícil entender por qué. Hay lugares que ya parecen predispuestos al relato extraño. Casas aisladas. Ruinas. Ecos. Niebla. Si en un sitio así vivió un médico trabajando con cuerpos embalsamados, la historia no necesitaba demasiado para transformarse en leyenda. Los relatos comenzaron a multiplicarse. Que Noche preservaba cadáveres de pacientes. Que había embalsamado soldados. Que en su propiedad permanecieron cuerpos momificados durante años. Que incluso animales y personas cercanas a su entorno fueron sometidos a su método.
Algunas versiones crecieron tanto que ya es difícil separar cuánto pertenece al archivo y cuánto a la imaginación popular. Pero ahí está justamente la fuerza del caso. No en una sola historia comprobada, sino en la persistencia del rumor. En la manera en que distintas voces, durante generaciones, siguieron señalando hacia la montaña como si allí hubiera quedado algo inconcluso. Y aquí aparece la pregunta más incómoda. ¿Qué era realmente el trabajo de noche? ¿Un avance científico nacido en un tiempo duro y precario? ¿Una investigación médica adelantada a su época? ¿O una obsesión que fue demasiado lejos? Porque la historia cambia según donde pongamos la luz. Si pensamos en necesidad médica, Noche fue un innovador. Si pensamos en el vínculo humano con la muerte, fue alguien que eligió permanecer demasiado tiempo junto a los cuerpos. Y esa sola idea ya inquieta. Hay algo profundamente perturbador en los médicos que se acercan demasiado al borde entre la vida y la muerte. No porque curen, no porque estudien, sino porque a veces parecen tratar al cuerpo como un territorio que puede seguir respondiendo incluso cuando la persona ya no está. Noche quedó atrapado en ese imaginario, no como un asesino en serie, no como una criatura del horror clásico, sino como algo quizá más inquietante. Un hombre culto, formado, civilizado, que parecía mirar a la muerte con curiosidad clínica cuando los demás aún la miraban con miedo. En torno a la hacienda, los relatos se volvieron todavía más oscuros. Se hablaba de habitaciones cerradas, de cuerpos preservados, de visitantes que subían por curiosidad y bajaban con el nombre de Noche pegado a la garganta. La casa fue quedando asociada a un paisaje de suspensión, como si en ese lugar el tiempo no terminara de avanzar de la misma manera. Y eso es importante, porque muchas leyendas no sobreviven solo por lo que ocurrió en ellas, sino por el escenario que las sostiene. En una ciudad ruidosa, quizá Noche habría sido solo una rareza médica. En la montaña, se convirtió en otra cosa. Tal vez nunca podamos confirmar cada detalle atribuido a Noche. Tal vez algunas historias fueron exageradas, otras deformadas, y otras directamente inventadas por el tiempo. Pero incluso si quitáramos la mitad del mito, seguiría quedando algo profundamente extraño. Un médico real, una fórmula asociada al embalsamamiento, una hacienda aislada, cuerpos conservados, y una huella cultural tan fuerte que su nombre todavía aparece cuando se habla de muerte, ciencia y misterio en Venezuela. Historias como estas sobreviven porque tocan un miedo muy antiguo. No el miedo a morir, sino el miedo a no terminar de hacerlo. A quedar suspendido en una forma intermedia. A que alguien decida que el cuerpo todavía puede servir para algo, cuando el alma, la voluntad o la identidad ya se han ido. Por eso Noche no quedó solo como un médico. Quedó como una figura de frontera. Un hombre ubicado entre la ciencia y el espanto. Entre el laboratorio y la leyenda. Entre el conocimiento y esa vieja tentación humana de querer corregir lo irreversible. Y sin embargo, el verdadero corazón oscuro de esta historia quizá no esté en el médico. Quizá esté en el lugar. En la casa. En la hacienda donde el tiempo, la muerte y el rumor se quedaron conviviendo demasiado tiempo bajo el mismo techo. Porque si Noche fue el autor de la leyenda, la hacienda de Galipán fue su escenario perfecto. Y en el próximo archivo, vamos a subir hasta allí. Hasta la casa de las momias. Hasta el sitio donde la muerte, según la tradición, no terminaba de imponerse por completo. Yo soy el cronista, y esto fue desde el umbral. ¿Cuál es tu teoría? ¿Crees que Noche fue solo un médico adelantado a su tiempo, o un hombre cuya obsesión abrió una puerta que nunca debió cruzarse?